Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de algo muy interesante. Ya muchos de los que me seguís sabéis perfectamente que yo, pues mi especialidad dentro de los estudios históricos, pues fue siempre la relación de los indios de la América española con respecto a la metrópolis, ¿no? A ese momento principal en el que los españoles llegan a América, o los castellanos llegan a América, o los europeos llegan a América, como queráis llamarlo, y cómo se relacionan con esas sociedades en distintos estadios de desarrollo y cuál es la construcción de alguna manera sociopolítica que se genera en América. Y hoy vamos a hablar de algo interesantísimo, como bien habéis visto en el título y en la miniatura. ¿Eran los indios esclavos? ¿Eran los indios, tenían algún régimen, algún tipo de esclavitud? ¿O cuál es el papel legal en el que se enmarca, se encuadra en esta nueva sociedad americana a la población indígena que ya previamente, pues evidentemente estaba allí justo después del descubrimiento? Es decir, a partir del año 1492, cuando ya Colón llega allí en esos primeros viajes, pues en el año 1512 aparecen las primeras ordenanzas reales, o sea, ya muy al principio de ese momento de relación. Bueno, ¿cuál es el papel legal de la población indígena en ese momento? Justo hace 500 años, un poquito más de 500 años. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar aquí en el vídeo. Además, tenéis otros vídeos en el canal, como por ejemplo el papel de los curacas, de las élites indígenas en ese momento de la llegada, cómo se relacionan y cómo se transforman, qué era un curaca, cómo eran las élites indígenas previas a la llegada de los españoles y qué eran los curacas después, ¿no? Cómo se va transformando. También tenéis otro vídeo sobre las encomiendas, que es interesantísimo, que es el régimen legal en el que se encuadra la explotación de América, para entendernos. Bueno, pues ahora mismo es muy interesante plantearnos esto porque de lo que vamos a hablar es de esas leyes, de ese régimen legal constituido a partir de 1512. Ya antes hay unas primeras ordenanzas, cartas, etcétera, pero a partir de 1512 sí es algo muy estable, muy físico, muy prioritario para la corona, además que a través del Consejo de Indias en Sevilla pues está muy atento continuamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver una serie de disposiciones que son muy interesantes. Ya el otro día subí un vídeo, un pequeño short al canal en el cual hablaba cómo Isabel la Católica contrapone al propio Colón y le dice: no hemos venido a América a encontrar esclavos para la tierra, sino almas para el cielo. Es muy interesante cómo en ese principio, en el descubrimiento, de repente se encuentran con un territorio que no conocen y con una población que tampoco conocen. Entonces, digamos que España o la monarquía hispánica se había ido construyendo frente a los moros en la Reconquista, ¿no? Frente a los musulmanes, que son una población que ha conocido el cristianismo, la religión verdadera en la mentalidad europea, pero que ha renunciado a ella. Y por tanto, habiendo conocido al Dios verdadero, han renunciado y por tanto tienen el derecho de conquista sobre ellos y los pueden esclavizar y demás. Claro, en América no han conocido a la religión verdadera y por tanto esa población se encuentra en estado de paganismo. Tiene su propia religión, sus propias deidades, su propia idiosincrasia, pero no ha conocido a Dios y ha renunciado a él. Por tanto, se genera toda una construcción muy interesante, jurídica, ideológica, de debates, que finalmente acaba dando con lo que se llaman las leyes de Indias, ¿no? Y esto es especialmente muy interesante si luego lo contrarrestamos con lo que fue, pues un poquito o varios siglos después, las colonias que puede tener pues Inglaterra, Francia, incluso Alemania, ¿no? El estado mm, social y legal que le dan a una población con respecto a la otra. Pero bueno, no me entretengo más, me parecía muy interesante hacer esta introducción para ponernos en contexto. Repito que estamos en el año 1512, justo estamos saliendo de la Edad Media, se está construyendo el Estado moderno y vamos a ver que muchas de las leyes y de las disposiciones jurídicas nos van a parecer revolucionarias para el año 2024, porque estamos hablando sobre población indígena que está allende los mares, es decir, una población conquistada, una población que ni siquiera era la propia del territorio sobre el que gobernaban los reyes. Vamos a ver lo interesante que es las ordenanzas y la composición legal de este tipo de territorio. En primer lugar, ya he dicho, 1512 estamos hablando, vamos a tratar una serie de artículos de estas disposiciones legales que yo creo que de alguna manera nos van a ver perfectamente en qué condiciones, ¿no? Mirad, lo primero,
La primera conclusión que podemos sacar de las leyes del año 1512 es que los indios son libres y deben ser tratados como tales. Es decir, no son esclavos, ya respondemos a esa pregunta. Los indios no tienen ese derecho de conquista y son tratados como esclavos, sino que son libres. Ahí es donde aparece la figura de la encomienda, que ya digo que tenéis un vídeo muy interesante y muy profundo en el canal. Y además no solo son libres, sino que deben de ser tratados como tales. La corona continuamente, pues mediante los oidores, los visitadores reales, etcétera, va a tener una serie de funcionarios que van a estar encargados de comprobar que a los indios se les trate de acuerdo a este tipo de disposiciones legales y que van a poder penalizar continuamente a aquellos encomenderos, a aquellos españoles que van a las Indias y que acaban tratando mal a los indios, o que tratan de esclavizarlos, de venderlos, etcétera. Y el primero fue Colón, que con los pleitos colombinos y demás, bueno, Colón acaba volviendo a la península exposado, ¿no? Imaginemos. Entonces, la segunda conclusión muy interesante es que los indios deben de ser instruidos en la fe. Al final, toda la conclusión ideológica o todo el relato ideológico que garantiza o que posibilita esto, desde el punto de vista de los reyes católicos, es la fe, ¿no? Es decir, lo que decíamos antes de Isabel, de conseguir almas para el cielo. Por tanto, lo principal es la conservación de los indios. No tiene ningún sentido pensar en un genocidio, como se ha hablado de América, el genocidio que hicieron los españoles en América, puesto que los españoles no quieren limpiar de población ya preexistente y traer, por ejemplo, a negros esclavos que trabajen en el algodón, ¿no? Como se hizo en Norteamérica, como hicieron los ingleses, como hicieron los propios estadounidenses, sino que lo que quieren es convertir esa población en algo similar a lo que ya había en los territorios peninsulares, por decirlo de alguna manera. Por tanto, lo primero es la conservación del indio y lo segundo es la instrucción en la fe del indio. Tienen derecho y tienen el deber y la obligación de ser instruidos en la fe. Además de eso, pues tenemos en la tercera conclusión que podemos sacar así de forma genérica, es que los indios tienen la obligación de trabajar sin que ello estorbe en su educación para la fe. Es decir, que lo más importante no es que trabajen la tierra, sino que trabajen, pero a la vez que tengan la posibilidad de ser instruidos en la fe, que al final es lo más importante. De modo que sea de provecho para ellos y para la república, ¿no? Hablan aquí, pero bueno, estamos hablando de una monarquía, pero la república, res pública, como ciudad, ¿no? Como institución, como componente político, a cambio de mantenerlos en justicia y de evangelizarlos. Es decir, los indios trabajan, pues como cualquier campesino de Castilla, mientras que la contraprestación que le da la corona, pues evidentemente es la justicia y evangelizarlos. Por otro lado, la otra conclusión que podemos sacar es que las obligaciones laborales que se imponen a los indios deben de ser tolerables conforme a su constitución y deben de ser compatibles con el descanso y la distracción conveniente, tanto diaria como semanal. Es decir, se aleja bastante, ¿no?, del concepto de esclavitud que podemos tener, que es muy importante que las obligaciones laborales que tengan les permitan también desconectar, divertirse, evadirse, etcétera, tanto diariamente como de manera semanal. Y ahí vamos a ver que es muy interesante los periodos de descanso que se ponen, ¿no? Bajando un poquito, también se dice que deben de estar en contacto con los cristianos, es decir, no se pretende hacer dos zonas diferenciadas, no se pretende hacer un apartheid, como hemos tenido hasta hace muy poquito, por ejemplo, en Sudáfrica, o como hemos tenido en Estados Unidos también hasta hace poquito, sino que se pretende que haya una inclusión. Esto además va a estar reforzado desde el primer momento con los matrimonios, ¿no? Fernando el Católico, que en una carta pues explica que los indios se puedan casar libremente entre sí, que se puedan casar libremente con indios de otros lugares y por supuesto con cristianos y cristianas que vayan allí. Es decir, que no se pretende hacer una separación racial, sino todo lo contrario. Y además pues se habla de que los indios han de recibir un salario justo por su trabajo, tanto en dinero como en especie, que deben de tener casas y haciendas propias y por supuesto que debe de tener un buen tratamiento a los indios por parte de los encomenderos, ¿no? Por parte de estas figuras que van a América pues a explotar América en el buen sentido de la palabra, en el sentido económico. Los encomenderos están obligados a hacer buen tratamiento para atraer voluntariamente a los indios a sus encomiendas como medio para facilitar la integración. Es decir,
los indios no le pertenecen, no son una mercancía, no son unos instrumentos vocali, ¿no? Que decían los romanos, no son esclavos, sino que los deben de atraer los encomenderos de manera libremente, es decir, ofreciéndole buenas condiciones de trabajo. Además, el derecho a la conservación de las propiedades de los indios por herencia y en caso de venta de la encomienda. Es decir, que los derechos y incluso las cosas que tengan en propiedad los indios, si se vende la encomienda y de repente viene otro encomendero, siguen siendo y deben de ser respetadas. Es decir, los indios pueden ser propietarios perfectamente. Por otra parte, pues como decimos, y en esto es que continuamente aparece la legislación, hay un deber de respeto y de buen trato, tanto de palabra como de obra, con el indio, ¿no? Está en la ordenanza número 24, reservando el derecho de castigo cuando los indios cometan actos ilícitos a los visitadores reales, es decir, a esta serie de personas que hemos hablado, que son funcionarios de la corona que 2 veces al año pues aparecen y van visitando, son visitadores, oidores, etcétera. Son ellos los que pueden castigar, pero no los encomenderos. Y por supuesto, en caso de incumplimiento de esto, son los propios visitadores los que castigan públicamente a los encomenderos, para que lo vean todos los indios y como una manera de hacer justicia, ¿no? La justicia siempre va a ser real, nunca va a ser por parte de los encomenderos. Por tanto, lo que vemos, y estamos hablando de hace 500 años y justo después de el descubrimiento de América, todavía ni siquiera se han conquistado los grandes y vastos territorios de América, lo que estamos viendo ya en las ordenanzas es una disposición jurídica muy importante que no la hubo en otras zonas donde lo que importa es la función económica que pueda sacar de las poblaciones nativas. En este caso hay una predisposición muy importante por parte de la corona a proteger a los indios y a dotar de medios además humanos, como son pues, los visitadores, los oidores reales, para que hagan cumplir este tipo de ordenanzas. Ya te digo, y cayendo hasta los principales, como puede ser el propio Colón, por el maltrato que se hizo de las poblaciones indígenas, ¿no? Además hay obligación de construir iglesias, el aprendizaje de los conocimientos religiosos, esto es muy importante, ya que se obliga a los encomenderos a enseñar a leer y a escribir y enseñar también el catecismo a un muchacho indio para que luego pueda hacer de maestro con el resto de los indios. Tienen derecho a entierros y sepulturas en los templos y en los cementerios con arreglo a la liturgia cristiana exactamente igual que cualquier otro cristiano que se encuentre en América, es decir, tiene los mismos derechos de manera, incluso aquí estamos hablando, pues ya post vida, ¿no? Una vez que hayan muerto, ¿no? La liturgia y demás cristiana tienen exactamente los mismos derechos, los mismos enterramientos, las mismas posibilidades. No quiere decir que todas las tengan iguales, sino que legalmente se ampara a que se le pueda conceder esto, ¿no? Y el indio que lo quiera o que lo pueda pagar, etcétera, que tenga estas capacidades. Es muy importante. Y luego, pues, tipo de alimentos a dar y demás, que se le tiene que dotar de un peso de oro al año a cada indígena con la finalidad de adquirir prendas de vestir. Los oidores y los visitadores tienen la importancia de, aparte que todos los indios tengan hamacas para que no duerman en el suelo, es muy importante para ellos que se vaya civilizando de alguna manera, ¿no? Y aquí empezamos a ver pues cosas muy interesantes y que yo creo que son muy revolucionarias hasta en el siglo XXI, ¿no? Dice, derecho al descanso. Se establece periodo de 5 meses de trabajo con un periodo compensatorio siguiente al del trabajo de 40 días de descanso. Es decir, trabajan 5 meses seguidos y luego descansan 40 días seguidos. Esto es impresionante a día de hoy, donde normalmente pues, las personas tienen 30 días de vacaciones al año. Digamos que los indios trabajan 5 meses y luego descansan 40 días, es decir, tienen más vacaciones en mucho menos periodos de trabajo. Y diréis, bueno, pero es que seguramente los periodos de trabajo y las condiciones sean mucho peores. Bueno, la realidad es que trabajan 8 horas al día partidas, digamos lo que se llama jornada partida a día de hoy, en 4 horas y 4 horas, respetando los momentos en los que haga menos calor y donde puedan tener más descanso para ellos. Es decir, son unas condiciones laborales muy similares, incluso en términos de descanso mucho mayores, a las que tenemos actualmente en España. O sea, imaginaos de lo que estamos hablando y es hace 500 años. Esto si lo contrarrestamos o lo comparamos con lo que ha podido ser pues, la población francesa, inglesa, etcétera, y los derechos que han tenido, es que no hay comparación ninguna.
Por otro lado, tenemos también, fijaos qué importante, ¿no? La prohibición al trabajo de las mujeres a partir del cuarto mes de gestación. Es decir, a partir del cuarto mes de estar embarazadas ya no pueden trabajar. Y en atención a la crianza de los hijos, se amplía la prohibición al trabajo hasta que el niño haya cumplido 3 años. O sea, comparémoslo ahora con los derechos y la baja de maternidad que hay actualmente. Imaginemos que una mujer a los 4 meses de embarazo ya no puede trabajar más y hasta que el niño tiene 3 años de crianza no vuelve al trabajo. Imaginaos eso, ¿no? Estamos hablando de una legislación, repito, de hace 500 años especialmente benévola, ¿no? O por lo menos decídmelo vosotros en los comentarios, a ver qué pensabais. Luego tenemos también la exención del trabajo a los menores de 14 años. Esto es espectacular. Es decir, los niños menores de 14 años no pueden trabajar. En cuanto a los menores que estudian oficios, estaban exentos de cualquier trabajo, priorizando la formación en el oficio o cualquier actividad laboral. Y esto es muy importante porque realmente lo que tenemos en América es una nueva sociedad que se está creando, que es la sociedad indiana, y de la cual se pretende que se desarrolle al máximo, porque son ciudadanos, todavía quizás no ha aparecido este concepto, pero desde luego son súbditos en igualdad de condiciones con otros territorios de la corona. Es decir, es una población en la misma calidad que el resto de la población. De hecho, tienen unas leyes especiales porque tienen una protección especial, porque están especialmente expuestos, porque están muy lejos. Y cuando se habla de, bueno, esta es la legislación, pero es que no se cumplía bastante más de lo que se cumple en cualquier otro lugar, porque repito que si algo tenía la monarquía hispánica es que todo el mundo escribía. Y continuamente, aparte de que a los indios se les enseña, tienen abogados de indios, tienen los visitadores, tienen los oidores reales, hay juicios continuamente, hay luego toda una actividad intelectual como Fray Bartolomé de las Casas, del cual ya también hablé en un vídeo que se posiciona completamente en contra de las encomiendas, otros religiosos que dicen que las encomiendas como régimen están bien, pero que se aplican mal, es decir, que los derechos que estamos hablando se aplicaban más probablemente que la legislación actual, en la cual las horas extras hay que pagarlas y la gente trabaja horas extras y no se pagan. O sea, estamos hablando de que lo que estamos leyendo era realmente la realidad que vivían los indios. Evidentemente hay situaciones de abuso sobre esa población, como la hay de empresarios que abusan de la población dependiente actualmente, que son sus trabajadores, pero funcionaba mucho mejor de lo que parece, y yo me atrevería a decir mucho mejor de lo que funciona a día de hoy, porque la preocupación de los reyes, especialmente los reyes católicos, sobre todo luego ya Fernando cuando fallece Isabel, por la protección de los indios es mucho más de la que puede tener el gobierno actualmente por la protección de sus trabajadores y del pueblo, pero mucho más. Y los mecanismos y los medios económicos y personales y de, ya te digo, oidores, visitadores que pasan continuamente, que van dejando, que hacen juicios, que traen para acá los pleitos colombinos, etcétera. O sea, es con mayor intensidad de la que hay actualmente. Pero sin lugar a dudas, ¿eh? Es decir, cuando aquí estamos hablando de que los niños de menos de 14 años no trabajaban, los niños de menos de 14 años no trabajaban. Y en muchas condiciones se trabajaba mejor o con condiciones más favorables los indios de América que la población castellana, por ejemplo. De hecho, con respecto a esto de los 14 años, que me parece espectacular, al igual que lo de las mujeres y el embarazo, estamos hablando de que en Francia la primera ley que regulaba el trabajo infantil fue la ley Guizot de 1841. Estamos hablando de 1512 a 1841. Y en este caso prohibía el trabajo de menores de 8 años. Mientras que en la América Española ya en el año 1512 se prohibía a los menores de 14 años. Y además se priorizaba que estudiasen y que aprendiesen un oficio por encima de un trabajo simplemente manual. Imaginemos lo que hemos visto en las películas de Estados Unidos y la población negra, ¿no? Imaginemos en Django de Tarantino, ¿no? Las ganas que tenían de que los negros aprendiesen a leer o a escribir, ¿no? En Inglaterra es en el año 1802 cuando se reguló por primera vez el trabajo infantil, estableciéndose unos límites horarios. En la ley fabril inglesa de 1809 se prohíbe el trabajo a menores de 9 años. Estamos hablando de lo mismo, siglo XIX, del siglo XVI al siglo XIX, y estamos hablando de
bastante menos protección. De hecho, en el derecho a la pereza de Paul Lafargue, estamos hablando mediados ya del siglo XIX, las condiciones de la fábrica de los niños y de las mujeres es muchísimo peor de lo que están recogiendo en el año ya 1512 las ordenanzas sobre la sociedad indiana. En cuanto a ceremonias y celebraciones nativas, que esto también se ha hablado mucho, de que, bueno, que allí, aparte de que hubo un genocidio, se mata a la población, pues a la poca que queda se les extirpan sus raíces y su manera de vivir y se le impone el catolicismo. No es real, por lo menos a nivel legal no es real. Dice, en cuanto a ceremonias y celebraciones nativas, se establece una ordenanza por la que se autorizan las fiestas y los actos tradicionales de los indios, tanto en días laborables como en días de holganza. Es decir, se respetan, evidentemente se imponen en el calendario pues las festividades católicas, cristianas, etcétera, pero también se respetan los usos y las costumbres de los indios. En fin, podríamos seguir leyendo ordenanzas infinitamente. De hecho, luego hay distintas leyes. Luego llega el virrey Toledo también y hace una serie de construcciones legales muy importantes, pero sobre todo quería que viésemos algo que no se suele ver, y es el papel, el rol, de alguna manera, la manera de ver que se tenía al indio en la sociedad indiana, en la monarquía hispánica, ¿no? Y me parece que es muy interesante, sobre todo si comparamos pues las horas que trabajaban, 8 horas al día, en periodos de 4 horas, donde las horas de máxima actividad de calor se respetaban. Si vemos también, pues eso, ¿no? Que los niños de menos de 14 años no podían trabajar, la prohibición del trabajo infantil. Si vemos que las mujeres solo podían trabajar hasta los 4 primeros meses de embarazo y luego hasta los 3 años de crianza no volvían de nuevo al trabajo. O sea, es que estamos hablando de unas condiciones que serían buenas en la mayoría de países del siglo XXI, 500 años después. Y estoy seguro de que no las conocíais y de que teníais la sensación de que, bueno, los españoles llegan a América y lo que hacen es esclavizar la población, ¿no? Que al final es lo que se dice siempre, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber en vuestros comentarios qué es lo que pensáis, si os ha gustado. Os encomiendo, usado esa palabra, os encomiendo a ver precisamente otros vídeos que tenemos en el canal sobre la encomienda americana, que es este régimen de explotación de la tierra que se impone allí en América. Y también pues sería muy interesante pues el de los curacas y los caciques, que es muy interesante el ver el papel de estas élites indígenas, que por supuesto aparecen también en las ordenanzas, que se respetan esas élites indígenas preexistentes, que se les dota a todos de un sentido. Y sobre todo quiero que pensemos en lo interesante que es cómo hace 500 años hay una disposición estatal, disposición de los reyes, de construir una sociedad nueva a través de un cuerpo legislativo propio. Es decir, lo que se está creando, que tiene mucho que ver con los derechos humanos que aparece siglos después, es una nueva sociedad donde se puede hacer tabula rasa, porque hay una serie de población ya preexistente, y cómo se crea, pero no hay nobles, no hay una legislación preexistente, no hay esas cosas, y entonces cómo se crea un modelo de sociedad nuevo que es la sociedad indiana, y cómo se crea a través de un cuerpo legislativo que de alguna manera está muy influido por el humanismo cristiano y el catolicismo, y yo creo que es espectacular y que concuerda mucho con esa frase de Isabel la Católica donde le recrimina a Colón, porque Colón vuelve de América, como no ha encontrado lo que él esperaba encontrar, esas riquezas, él vuelve con indios esclavizados, y Isabel le recrimina delante de todo el mundo que quién es Cristóbal Colón para esclavizar a población, a los súbditos de la corona, ¿no? Es lo que le dice exactamente. Y luego le dice aquella otra frase que es preciosa, que dice: no hemos ido a América a encontrar esclavos para la tierra, sino almas para el cielo. Entonces, bueno, creo que es muy interesante, que la gente no suele conocer esto, y espero vuestros comentarios y os veo muy pronto en el siguiente vídeo. Un saludo.